Bienvenidos a Con Todo y Pensini en vivo y directo de los estudios de Globovisión en la Florida, Caracas, Venezuela. Como siempre les deseamos una muy feliz tarde, que se tomen su agüita, ya saliendo esta gripecita que me dio, espero no les peguen porque está fastidiosa. Así que bueno, como siempre les deseamos esta feliz tarde, como les decía hace un minuto, tenemos a dos invitados muy especiales, a Emilio Figuereo, presidente editor de Analítica.com, y también a Alejandro Grisanti, economista, ya los dos aquí, gracias a Dios, porque en los últimos días con estas lluvias uno nunca sabe si la gente llega, no llega, llegan tarde, pero bueno, aquí estamos. Bueno, vamos a comenzar con Emilio Figuereo. Emilio, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ti, saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Mira, yo quería empezar por una de las noticias que nos pareció más importante el día de ayer y hoy, de la Associated Press. Lanzan un cable donde anuncian que Jim Toll es un negociador experto de Harvard que supuestamente representa al grupo de Boston, va a visitar a Venezuela con la idea de llevar adelante negociaciones, diálogo. Él dice en el artículo que bueno, que no espera ningún resultado, pero que va a hacer todo el esfuerzo por hacerlo. Entonces vamos a comenzar por ahí. ¿Quién es el grupo de Boston? Que nos explique quién es todo el mundo. Primero que no es del grupo Boston, o sea, fue simplemente invitado y con el soporte de varios miembros de la comunidad internacional, y no viene ni en negociación ni en acuerdo, sino a explicarle a la gente las técnicas del procedimiento, cómo es que se arman procesos de negociación que aquí se demonizaron porque se manejaron muy mal. Ahora, el Grupo Boston es un grupo interesante porque fue un grupo constituido en el año 2002. Por cierto, la que lo impulsó fue Imelda Cisneros, cuando era presidente de Belancham. Y en ese momento, en el parlamento de esa época, eso fue antes de 2005, era un parlamento mixto, y se reunieron en Boston bajo el impulso de Ted Kennedy, y se reunieron en Cape Cod y en Hyannisport. Y en ese grupo estaban Nicolás Maduro, Cilia Flores, o sea, todos los que eran parlamentarios en esa época, y los parlamentarios del otro lado, Ramón José Medina, Pedro Pablo Alcántara, Díaz Blum, o sea, bueno, y eso tuvo dos reuniones importantes en esa época, en el 2002, y creo que la otra fue en el 2004, y después se acabó, el grupo prácticamente se silenció y volvió a aparecer con el caso de Holt, del Mormón. Y con el caso de Holt y el Mormón, el grupo que mantenían esos contactos, inclusive una cosa muy simpática me contaron, que tiene que ver con técnica de negociación ya en esa época, tuvieron un encerrón de 2 días en Hyannis, e inclusive jugaban un partido de béisbol en el cual estaban mezclados los dos. O sea, había todo ese tema de poder abrir espacio, a pesar de la diferencia, para caminos que pudieran llegar a cierto entendimiento. Bueno, vino la abstención del 2005, la oposición salió del Parlamento, y bueno, y ahora se está reactivando. Lo que pasa es que los miembros originarios, para utilizar eso que está muy de moda, los originarios, la mayoría del lado oficial están en el gobierno. Entonces hay algunos que tienen como Desiree Santos Amaral, la Cava, es la parte porque él era suplente de Ameliach, y entonces se empezó con este tema, que fue la liberación de Holt, y ahora se está utilizando como un mecanismo de negociación, diálogo. No, negociación no, porque eso, ahí caeríamos en un terreno que no es. En ¿cómo se llama? Mesas de ideas. Algunas ideas que puedan ser utilizadas por los mecanismos de negociación, que los mecanismos de negociación ya no pueden ser, Pedro, en este momento, con las circunstancias actuales, no pueden ser directas entre la oposición y el gobierno. Primero, porque no hay una sola oposición y tampoco hay un solo régimen. Las divisiones existen en ambos lados, y lo que más bien veo que puede ser esta nueva fase es lo que han ido moviendo a nivel de Europa con la decisión que le dieron a la Mogherini de crear un grupo de trabajo, o como lo quieras llamar. ¿A qué se parece eso? Eso se parece al grupo de Contadora. La situación cuando había la guerra en Centroamérica, Miguel de la Madrid, de México, decidió constituir un grupo que eran México, Panamá, Colombia y Venezuela. Eso era en época de un gobierno copellano acá. Y empezaron a tratar de ponerse en el medio de lo que era un conflicto de guerra. Estaba la contra los sandinistas, estaba Arenas contra el MSLN en Salvador, y ese proceso duró hasta que
el momento más activo final fue ya con Carlos Andrés Pérez en la presidencia, que lograron convencer a los sandinistas que se hiciera un proceso por vía electoral, pero con una serie de garantías establecidas, presencia de las Naciones Unidas, de la OEA, etcétera, etcétera. Y como ellos pensaban, aunque tenían reticentes que podían ganar, se fueron a las elecciones y ganó Violeta Chamorro. Ahora, cuando ganó Violeta Chamorro y que salieron los sandinistas en ese momento del poder, parte de la negociación fue muy parecido a lo que pasó en Chile, que dejaron como ministro de la Defensa a Humberto Ortega, el hermano de uno de los 7 comandantes sandinistas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Ajá. Que tiene que haber, es muy difícil que tú los pongas en este momento a los dos, porque lo van a sabotear algunos de los grupos, lo van a sabotear. Bueno, es que tenemos una experiencia muy reciente, que es República Dominicana, sí, pero eso fue experiencias anteriores. Y quiero que me cuentes ahora también la visita del senador Coker, que sí, creo que tú participaste de eso. Pero como tú dices, hablar otra vez y dar lecciones de diálogo, cuando aquí no ha sido ningún diálogo, ninguno exitoso. No, pero, pero no podemos, mira, no ha habido ninguna solución en el mundo, y mucho más en el siglo XXI, que no pasan por procedimientos de una u otra forma de negociación, porque inclusive cuando había, digamos, el ánimo exaltado de una intervención militar o de cualquier tipo de fórmula, inclusive si hubiera un conflicto de esa naturaleza, ¿qué es lo que viene después de la guerra? La negociación. Entonces, las negociaciones, lo que pasa es que no se puede tomar como... Pero hay que ir a una mesa de negociación con algún tipo de garantía, Emilio, porque... Espérate un momentico, lo que te quiero decir es que yo no creo que hay un elemento para repetir instancias como la que fueron la de la República Dominicana. Yo no creo en una negociación, una conversación directa entre el gobierno y la oposición. Entonces, yo lo que creo es que el grupo de contadoras empieza a hacer un proceso de fact-finding que van buscando y van poco a poco enseñándote una hoja de ruta, y con el poder y la presión que ejercen sobre las partes, y presión que ejercen sobre ambos, no solamente sobre el gobierno, sino también sobre la oposición. ¿Por qué? Porque además es muy sencillo. Resolver ya, ¿te acuerdas que hablamos hace años que la solución de Venezuela era más o menos un problema de sol? Luis Grisanti puede explicarlo mejor. Se hablaba de 40.000, 60.000, ahora se está hablando de 100.000 millones de dólares. ¿Y quiénes son los que tienen la posibilidad? Y eso, a medida que pasa el tiempo, es cada vez mayor. Entonces, si tú vas a dar los mecanismos para una ayuda, para recuperar al país, tú no vas a poner condiciones. Tú no vas a exigir que se cumplan ciertos elementos que te den la reinstitucionalización del país. Entonces, lo que yo veo en este momento, no hay ninguna asociación ni diálogo, sino yo diría que en el caso de Corker, que era presidente de la Comisión de Políticas de Senado hasta enero, vino más bien lo que llaman muy típico en los senadores americanos fact-finding. Vino a oír, a escuchar los que dicen los tirios y los troyanos. Y a través de eso se va armando una estructura. ¿Y qué está pasando en Europa? Lo mismo. Ahora, lo que se dieron cuenta es que lo que tú tenías hasta ahora, tenías grupos, pero grupos que estaban absolutamente alineados, no estoy haciendo juicio de valor, con una de las partes. En un cierto sentido, ese grupo que le dieron un mes para que lo preparara, es el que tiene que venir a establecer, digamos, las bases de lo que pudiera ser una hoja de ruta. ¿Una hoja de ruta hacia qué? Hacia la reinstitucionalización del país y hasta establecer las condiciones mínimas necesarias para superar la crisis económica, la crisis política, social y humanitaria. Ahora, ¿que eso no es un camino fácil? No, no lo es. Pero al mismo tiempo, uno que se presumía que tiene una visión aceptable para el gobierno, como es el gobierno de Sánchez en España, ¿qué es lo que le dice Borrell? Le dice, usted es legítimo hasta el 10 de enero. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo en dos palabras? O corres o te encaramas. Entonces, yo creo que vamos a tener un mes de, lo que nos queda de este mes y de noviembre y diciembre, de intensísimo movimiento, que no serán cambios semanales, sino diarios. Y serán un proceso de ensayo y error. Claro, pero eso dice Borrell, que hasta el 10 de enero. Pero ¿qué pasa si, como es costumbre, aquí no se le hace caso a nada de esas cosas? Bueno, si no se le hace caso, ya simplemente tú tienes que simplemente formal, abiertamente declararte como una dictadura de hecho. Y el problema es que el mismo grupo, o sea, no es homogéneo. O sea, en el mismo oficialismo, pasa que nosotros nos dedicamos a ver la pulga en nuestro propio corral, ¿no? Pero ellos tienen diferencias muy claras. El sector militar,
que está al mando del órgano represivo, la contrainteligencia militar, el SEBIN, se están comportando como que, no por una ideología de izquierda, se están comportando igualito que se comportaban los militares en Uruguay, en Argentina. O sea, es el mismo patrón, con la diferencia que en ese momento era parte del juego de la Guerra Fría y los militares tenían el apoyo de los americanos. Claro. Y por el otro lado, si tú ves cada vez más frecuente cómo abandonan, digamos, la base de lo que era el chavismo, hay una separación muy clara entre chavismo y madurismo. Entonces, tú estás viendo de todo tipo. Lo que pasa es que el lado nuestro... Tenemos que ir a una pausa. Necesito que me dejes pasar publicidad. Al regreso vamos a hablar de ese tema, de cómo es ese chavismo originario, ¿no? Porque lo has mencionado dos veces. También sobre el problema de la hiperinflación en Venezuela, cómo se está viendo eso internacionalmente, y también todo el carnet de la patria, toda la parte que después la manejo de otra manera con el señor Grisanti, pero contigo por la parte internacional. Ya regresamos con más para ustedes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítenos y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.